Buenas tardes, queridos alumnos y profesores de nuestra comunidad STAS. Quiero hacer un recordatorio acerca de lo maravilloso que es deleitarte en la lectura, meditación y en el estudio de las escrituras. Una de las materias básicas de primer año es métodos de estudio bíblico. Personalmente significó mucho en el fundamento de mi capacitación ministerial. Ahora cuando la comparto, les reitero a los alumnos continuamente el cambio que produce en nosotros cada vez que extraemos las enseñanzas bíblicas, insistiendo más en los efectos que ha producido este método que en el proceso aprendido para ejecutarlo. Como dice el autor de uno de nuestros libros de texto de esta materia, el obtener conocimiento de las Escrituras no es más importante que ese conocimiento cuando cambia tu vida, cuando la transforma. El conocimiento puede solo hacerte una biblioteca ambulante si no haces una aplicación personal, práctica e inmediata. ¿Por qué tratar este tema en mentoría? Bueno, pues mi intención es que no olvides esta parte vital de tu vida espiritual, porque a medida que un estudiante avanza en sus grados, también aumenta la dificultad de las materias y como consecuencia el aumento de tareas, lecturas, investigaciones y demás trabajo. Entonces, como estudiante te encuentras en un punto donde la lectura bíblica personal o se descuida parcialmente o se abandona casi totalmente. A no ser pues que te toque predicar, que te toque enseñar o aconsejar a alguien. Pero el estudio minucioso, la meditación tranquila y el deleite espiritual de la comprensión del mensaje de Dios parece que se ha apagado poco a poco y pasa de ser algo interesante o delicioso a ser algo rutinario y obligatorio, algo que has dejado de disfrutar. Primero, quiero recordar lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, cuando habla de cómo desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Aquí nos da dos razones muy importantes para estudiar la Biblia. La primera, como muchos ya sabemos, el estudio de la Biblia nos ayuda a conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo nos lleva a la salvación. Cómo ser salvos, cómo tener vida eterna. Y segundo, el estudio de la Biblia también nos ayuda a crecer espiritualmente y ser capacitados en cualquier cosa que Dios quiera que hagamos, es decir, conocer su voluntad. Eso es lo que nos dice Pablo en esta cita bíblica. Pero aunque todos nosotros ya sabemos esto, podemos volvernos estudiantes de la Biblia sin disfrutar el mensaje de Dios para nosotros. Como explica curiosamente un erudito llamado Howard G. Hendricks, cuando hace una comparación del estudiante bíblico con tres tipos de alimento. El primero es el estudiante bíblico como el aceite de ricino. El aceite de ricino es un medicamento o un remedio más bien que nos puede servir para una enfermedad estomacal. Quien ha tenido la oportunidad de probarlo sabe que no es muy agradable. ¿Por qué lo compara el estudiante bíblico con el primer tipo como el aceite de ricino? Porque lo tomarás, porque sabes que es bueno para componerte, pero no te produce gusto tomarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado la Biblia y lo hacemos solo porque sabemos que nos hace bien, pero realmente no nos gusta mucho hacerlo? El segundo tipo es el tipo cereal. El cereal es un alimento que sabes que es nutritivo, pero realmente es muy seco y poco interesante, por lo menos interesante que otros alimentos. Así a veces cuando te acercas a las Escrituras y entonces lo tomas porque sabes que te hace bien, lees porque sabes que te hace bien, estudias porque sabes que es bueno, pero no te parece muy interesante. Y el tercer tipo, él lo llama las fresas con crema, como un alimento que verdaderamente disfrutas, que verdaderamente te das un festín y que te tomas tu tiempo para saborearlo. No quieres que nadie te interrumpa, quieres estar allí deleitándote con ese alimento. A algunos a lo mejor no les gustan las fresas con crema,
pero podríamos pensar en el alimento más sabroso. Uno de mis alumnos dijo, el flan napolitano. Bueno, pues ese es el tercer tipo. Es decir, tú vas a las escrituras y no solamente quieres estar tranquilo disfrutándolas, sino que te deleitas en ella y te alimentas con gozo y con placer. Reflexiona y sé sincero. ¿Qué tipo de acercamiento tienes tú hoy en el estudio bíblico personal? Sea el grado en el que tú te encuentres en tus estudios o profesores. ¿Cómo estamos dedicando nuestro tiempo para que el estudio bíblico sea algo provechoso y no algo obligatorio? ¿Cuál de los tres tipos de estudiante eres? Algunos pasajes en la Biblia describen al autor deleitándose en las escrituras, como por ejemplo esos pasajes donde dicen que la Biblia o que la palabra de Dios es como la miel. El profeta Ezequiel fue uno de ellos. Dice que le fue entregado un libro y él lo comió y que le fue dulce como la miel. Los salmistas tenemos en el Salmo 119, 103, donde dice que sus dichos son tan deliciosos como la miel. Y en el Salmo 19, 10, donde dice que son más deseables que la miel que destila del panal. Porque así debe de ser nuestro acercamiento a la lectura bíblica. Debe de ser algo agradable, algo deseable, algo delicioso, todo el tiempo. En el Salmo 19, capítulo 19, versículos 7 al 10, el autor hace una magnífica descripción de la palabra de Dios. Y a cada una de esas descripciones, él también le pone un beneficio o una bendición para el lector obediente. Voy a decirte rápidamente esas descripciones que hace el autor en el Salmo capítulo 19, que es un salmo de David. Y dice de la siguiente manera, la primera descripción que hace es que la ley de Jehová es perfecta. Cuando nosotros vemos sus leyes, cuando vemos sus ordenanzas, podemos nosotros ver que nos dice todo lo que debemos y no debemos hacer. Nos dice tanto del cielo como del infierno. No solo habla de lo bueno, sino aún de lo malo. Su ley es tan perfecta que dice que como consecuencia convierte al ser humano, lo transforma, lo cambia, porque es perfecta. La segunda descripción que hace es que sus testimonios son fieles, es decir, son ejemplo de vida. Su testimonio es un ejemplo de vida, no cambia, Dios no cambia, Él permanece para siempre. Entonces sirven como ejemplo porque dice ahí, te hacen sabio, es para hacerte sabio. Como tercera descripción, dice que sus mandamientos son rectos, no hay corrupción. ¿Cuánto odiamos o cuánto menospreciamos ahora el ver que no se cumple la ley como se debe o que existen formas más fáciles para algunos de querer cumplir la ley? A eso se le llama corrupción, el permitir que otros puedan pagar por algo que no es correcto. Bueno, pues dice la palabra de Dios que su ley es recta, no es conveniente, es recta en todos los aspectos. De tal manera que alegra tu corazón, porque sabes que es tan recta, que entonces te va a dar alegría, a pesar de que muchas veces te tenga que tratar a ti también en todos los aspectos. Como número 4, el precepto de Dios es puro. Su orden no confunde, es clara, son claras, no nos hace bolas, ni nos dice una cosa y después otra. Lo que debe ser, eso es. Y lo que se debe hacer, eso se debe hacer. Entonces eso nos ayuda a guiarnos. Dice que como bendición, si nosotros escuchamos el precepto que es puro, entonces va a alumbrar nuestros ojos, va a darnos luz, nos va a decir por dónde caminar, nos va a decir por dónde tomar las decisiones. Número 5 dice que el temor de Dios, el temor de Jehová es limpio. No hay autoritarismo en la ley de Dios. No hay de ver el bien nada más de alguien o de Dios mismo. No, Dios no es así. Su temor es tan limpio que dice la Escritura que como bendición va a permanecer para siempre. ¿Cuántos reinados, cuántos gobiernos, cuántos líderes han decaído por no ser limpios, por ser autoritarios, por querer hacer solo su voluntad sin considerar a los demás? Pero no es así la palabra de Dios.
Y por último dice que sus juicios establecidos en las Escrituras son verdad. La prueba de que son verdad es que lo que Él ha dictaminado se va a cumplir, y lo que Él ha dicho se ha cumplido y se cumplirá todo lo que Él ha establecido. Él no miente, Él dice la verdad, y hemos visto cumplidas muchas de sus promesas, de sus palabras y de sus juicios, de tal manera que eso puede darte la garantía de que tendrás justicia, de que habrá justicia para ti o para lo que necesites. Inclusive te va a enseñar a hacer justicia, es decir, a darle a cada quien lo que le corresponde, a darte a ti lo que te corresponde, te dará lo que te corresponde. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué maravillosas bendiciones nos trae. Podríamos seguir describiéndola con muchos otros pasajes, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. El Salmo 119, completo, yo te invito a que lo estudies, que lo escudriñes, nos da una explicación muy amplia de ese pasaje. Y esto, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice que la palabra de Dios es como esa leche que desea un bebé, pero aquí habla del bebé espiritual, ¿sí? Que tú tienes que anhelar ese alimento, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, es un proceso. La palabra de Dios siempre va a traer a nuestras vidas esa frescura, ese ánimo, esa corrección, sí, esa instrucción. Pero lo importante en esta tarde, y que quiero recalcarte, es que siempre que te acerques a ella, te acerques con ese gozo y ese deleite de disfrutar. Si tú disfrutas el estudio bíblico, cuando tú te pares frente a la gente, cuando tú prediques, cuando tú enseñes, entonces, como tú lo has disfrutado, ellos también lo disfrutarán contigo y dirán, qué delicioso, qué sabroso mensaje, porque lo has disfrutado. Es como cuando haces la receta del alimento que más te guste, ya sea un postre o una comida. Cuando tú haces ese alimento y cumples con los pasos y con todo lo necesario, pero después de terminarlo de hacerlo, disfrutas, lo pruebas, y dices, wow, qué rico me quedó, qué delicioso. Entonces también lo compartes con otros y otros dicen, oh, qué delicia. Así es el estudio bíblico. Si tú lo disfrutas, si tú sigues siendo un estudiante que te deleitas, a pesar de tanta tarea, a pesar de los trabajos, a pesar de todo lo que tengas que hacer, te tomas el tiempo de poder encontrar ese deleite al escudriñar las Escrituras cuando tú estés frente a los demás. Ellos también lo disfrutarán. Ellos también se deleitarán, porque tú te has deleitado en el Señor. Y quiero terminar con un pasaje de Romanos. Hace poco lo comentaba yo con mis alumnos, y es un pasaje que me hace comprender que jamás se agotará la delicia de su palabra. Dice Romanos capítulo 11, versículo número 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son tan profundos, hermanos, sus juicios, sus mandamientos, su ley, sus pensamientos del Señor. A veces son tan incomprensibles que necesitamos nosotros adentrarnos cada vez más para comprenderlos. Que a través del Espíritu Santo el Señor nos da iluminación para entender esa profundidad de sus palabras y esa incomprensión de sus pensamientos. Nos las da a comprender cuando nosotros por el Espíritu seguimos estudiando la palabra de Dios con hambre, con anhelo. Te invito, querido estudiante, no dejes de escudriñar las Escrituras con ese anhelo, con ese deseo, con esa delicia, con ese disfrute, porque las bendiciones del Señor siguen siendo fieles para aquel que se deleite en su palabra. Dios les bendiga.